yo me voy a quedar oculto, digamos, porque no es más cómodo, digamos, para Sí, si no tendría no que hay problema. sostener el teléfono todo Sí, el tiempo, entonces es más complicado. Qué Si no desastre estaba BTR preparado. aquí, increíble. Yo estoy además con esto. Oye, Sí. bueno, Movistar fibra óptica. ¿mm? Sí, vamos de nuevo con la introducción, ya que Allen también se lo perdió. Claro. Eh, a los lectores y auditores que ya no están en vivo, obviamente, lo van a ver esto después. Lamentablemente problemas técnicos de último momento, digamos, que nunca pasan antes y pasan durante. Eh, bueno, bienvenidos a todos los lectores que nos vean posteriormente y auditores. Vamos a conversar sobre un tema que posteé hace muchos años y que es el colapso económico. Lo conversábamos un rato ya con Sub-Zero, con Alan y con Paulo. Eh, Le estaba comentando que mi visión del colapso económico es básicamente un, un congelamiento completo de la actividad económica. O sea, nadie produce nada, ni bienes ni servicios. Ese sería como el fondo de la cuestión, digamos, ya muy, muy desastroso. Y lo que sucede con eso es que obviamente hay mucha escasez de todo, pero el proceso, y lo comentábamos, es que la gente empieza a perder confianza por algún motivo y empieza a ahorrar dinero, empieza a guardar su dinero. Y eso le quita actividad económica y quita velocidad del dinero en el fondo en la, en la economía. Y eso hace que los productores tengan que bajar los precios, claramente. Eh, y por ende tengan que bajar sus costos para intentar mantener el margen. Eso es lo que van a intentar hacer todos, obviamente. Ahí no sé si estarán de acuerdo Sub y Allen, que son más empresarios. Claro. Y, y lo que sucede con eso es que cortas tu mano de obra variable y obviamente rebajas mano de obra, y eso crea desempleo y eso crea más desconfianza, obviamente, en el futuro, porque empiezan los despidos. Y Ujú. ese ciclo se va autorreforzando porque la gente empieza a desconfiar un poco más del futuro y empieza a ahorrar más. Y en paralelo, que ahí llegan los gobiernos, generalmente hacen eso. Los gobiernos lo que hacen ahí es eh, empiezan a ver que recaudan mucho menos. ¿Ok? Generalmente, y eso es lo curioso de Chile hoy día, eso es lo muy curioso que tiene la situación chilena. Nosotros no estamos endeudados como país, me refiero, como gobierno, no estamos endeudados demasiado, ¿no? Tenemos un ratio de deuda 30%, 30 y algo por ciento. Mm. Y, y lo que sucede con eso es que generalmente cuando vienen estas bajadas económicas todo el mundo está endeudado, hasta el cuello en el fondo. En las empresas privadas y en las empresas públicas, generalmente en las etapas de expansión de crédito y por ende de económica, que son equivalentes, toda la gente se endeuda al final. Yo creo que eso tú lo ves mucho, Sub-Zero. Y la gente empieza a endeudarse para expandirse, con cada vez menos Ujú. negocios, menos rentables en el fondo. Se empiezan a expandir suponiendo que los precios van a mantenerse o van a seguir en la tendencia alcista que venían. Y estas bajadas económicas pero los pilla siempre en la peor posición posible, con alta deuda y con ingresos bajando, con precios bajando. Y en ese punto también entran los gobiernos. Los gobiernos en general los gobiernos cuando entran a este punto es porque tienen alta deuda. Y lo que hacen ahí los gobiernos Mira, es aumentar los impuestos. ¿Por qué aumentan los impuestos? Y esa es una cuestión súper importante. Los aumentan porque quieren mantenerse en buenos términos con los acreedores. ¿Okay? No es tanto para recolectar, porque si fuese por los gobiernos ellos preferirían emitir deuda, obviamente. Eh, pero si emiten deuda cuando ya están muy endeudados, las tasas de interés se hacen insostenibles, como lo que le pasa a Argentina, por ejemplo. Argentina no puede emitir deuda porque nadie se la compra y los que se la compran son buitres, que le piden 40% anual, probablemente. Ujú. Entonces, cuando llegan a ese punto los gobiernos empiezan a colocar mayores impuestos porque quieren quedar bien con los acreedores. Decirle a los acreedores, oye, ojo, estamos ¿cómo es la frase típica de los políticos?
estamos generando ingresos permanentes para gastos permanentes. ¿Qué significa? Claro, Significa sí. tarada de todos los políticos. Y lo que empiezan a hacer ahí es aumentar obviamente los impuestos. Y, ¿Y qué produce con eso? Y vamos de nuevo a la parte privada con eso. Te aumentaron los. Te bajaron los precios, te empezó a bajar los precios por la menor demanda. Y lo que hace el gobierno, metiéndote impuestos, es aumentarte los costos. O sea, lo que tú quieres hacer cuando empiezan a bajar los precios es disminuir los costos. Y lo que hace el gobierno en ese momento es aumentártelo. Con más impuestos. ¿Cuál es el problema de eso? Que tú no puedes suplir con aumentos de precios esos mayores costos. Tú no le puedes traspasar esos costos a tus clientes porque estás en un proceso de bajadas de precios. ¿Okay? Entonces lo que hace ahí los gobiernos, lo que hacen típicamente es colocar impuestos para quedar bien con los acreedores, es un punto muy importante. Y desploman más la economía, desploman más la actividad económica. Y llega el punto en el que los empresarios o la gente que mueve los dineros en la industria llegan al punto en que no pueden recortar más costos. No pueden recortar más costos que no sea básico en el fondo para funcionar. Y llegan a la deuda, tac. Llegan al costo deuda, a la línea deuda. Y eso no te lo puedes sacar. Eso no lo puedes rebajar. ¿Qué empieza a pasar ahí? Que empiezan a caer en default de pagos de los créditos. Okay. Y los bancos tienen una estructura bien especial, tienen una estructura súper super específica. Los bancos están quebrados siempre. Es la única empresa que tiene quiebra continua. ¿Por qué? Ujú. Porque su estructura de pago para ustedes, también los empresarios, tienen todos los pasivos de corto plazo y todos los ingresos o cuentas por cobrar de largo plazo. Están quebrados, de hecho. O sea, si toda la gente, Ujú. o mucha cantidad de gente, le hace exigible los pasivos, que en el caso de los bancos son depósitos a plazo, cuentas corrientes, lo que sea, en el fondo, que ellos los tienen colocados, obviamente, quiebran. Claro, no los tienen. No los tienen. O tienen un pequeño porcentaje, eso es el encaje. Eso es el 10, entre Claro, 8 y creo que el 10%, y en 10, Europa es tan bajo como 1% hoy día. O sea, Ha la sido hasta, banca. sí, ¿Mm? sí, Europa estuvo al 1%, 2%, después hubo acuerdos para subirlo hasta ahora un 7%, pero es más o menos la reserva que tiene, el 7% de las deudas que tiene el banco. ¿Mm? Claro, el encaje. el El encaje. encaje, Claro. Eso claro. es el encaje, exactamente. Y, y lo que sucede ahí típicamente es que los bancos empiezan a tener problemas para devolver el dinero. Obviamente, o para entregar los dineros que la gente quiere o que necesita para poder suplir. Porque ahí lo que está pasando en esta bajada es que el dinero se está apreciando muchísimo. Nadie tiene el dinero. O como todos los precios están bajando, el poder del dinero, de compra del dinero aumenta muchísimo. ¿Sí? Y por ende el peso de tus deudas también aumenta mucho. Porque tienes que vender mucho más para pagar las deudas que no se han depreciado nada. ¿Ok? Se deprecian los activos pero no las deudas, nunca. En un colapso económico, eso es muy grave. Y cuando llegas al punto de la banca, y llega a este descalce entre créditos de largo plazo y compromisos de corto, llega el punto en el que los bancos tienen que ser rescatados. Por eso se crean los bancos centrales. Ese es el diseño original, para rescatar a los bancos. Okay. Es una asociación de bancos privados que juntan un fondo y cuando tienen estos problemas le pasan plata esa es la FED. Ese es el diseño original de la FED. Después se distorsionó por otros motivos. Y si llegamos a este punto y tú no lo puedes detener, porque generalmente las corridas bancarias son eso, o sea, son pánicos bancarios, si se conocen. Quiebran los bancos y lo poco dinero que había, que circulaba, deja de circular. No hay dinero. Este punto es muy parecido al 29, a 1929, que el dinero dejó de circular, se fue a cero, para todo el efecto práctico a cero, y las cosas bajaron, las cosas inamovibles, como por ejemplo los bienes raíces, bajaron a 90%, creo que bajaron los bienes raíces en algún momento.
Yeah. Sí. Entonces, lo que sucede en estos colapsos, con la ayuda, con la intervención de tanto de la confianza de la gente, en el fondo, como de los gobiernos, que le ponen más impuestos y más costos a las empresas que tienen que despedir más gente por esos mismos costos. Ese apalancamiento. Es desapalancamiento, exactamente. Empieza la deuda a destruirse. Eso es una destrucción de deuda. Y, y llega el punto en el que nada se mueve. Es el ICE 9, creo que se llama la película. Que nada se mueve, carbonita. Tac. Jim Ricks, ¿cómo se llama? Jim Rickards, creo. Jim Rickards. Creo que él es fanático de los juegos. Y llega ese punto en el que nada se mueve. Y vamos al lado fiscal ahora. ¿Okay? ¿Qué hace el gobierno cuando aumentó los impuestos? Terminó de destruir la actividad económica con eso, porque le aumentó los costos a los empresarios que no podían traspasar eso a precio de cliente final. Y por ende tienen que bajar los costos y eso significa despido. Entre ambos, entre la confianza de los consumidores y el gobierno, desploman todo hasta el punto en el que no hay actividad económica. Y lo que sucede ahí es que el gobierno dice, ok, no tengo cómo recolectar porque no hay actividad económica, la recolección viene, los impuestos vienen de la actividad económica. Y tampoco nadie me está comprando bonos. Porque todo el mundo entiende que en ese estado de cosas no hay recolección. Y ya tienes alta deuda. Entonces, ¿qué viene ahí? Claro. La impresión. Hiper. Y viene la hiperinflación. Esas serían como las etapas de un colapso económico. O sea, primero la falta de confianza de la gente en el futuro. Empieza a consumir menos, los empresarios empiezan a bajar los precios, el gobierno empieza a recolectar menos. Como tiene compromisos que cumplir, empieza a emitir deuda, pero en general en esos puntos pues ya están muy endeudados. Entonces empiezan a colocar más impuestos para no quedar mal con los acreedores, para que los acreedores les sigan recibiendo su deuda. Okay. Pero llega el punto con ese aumento de impuestos en que siguen destruyendo más la economía hasta el nivel en el que se va a cero, muy cercano a cero, todo el movimiento económico y por ende la recolección de impuestos. Y tampoco los acreedores que se confían ya más en que el gobierno tenga capacidad de generar ningún ingreso. Y ahí le dejan de comprar la deuda. Ese es el punto de inflexión. Cuando los acreedores dejan de comprarle deuda al gobierno, ¡pac! Hiperinflación. Y ese es el punto de colapso monetario, financiero, económico, etcétera, etcétera. Porque en ese punto la gente entiende, ok, tenemos dinero, pero no hay nada que comprar, porque como la actividad colapsó, la actividad económica colapsó, que significa que nadie produce bienes ni servicios. Porque todos están a la expectativa de que el dinero te iba a comprar más cosas en el futuro. Pero llega el punto en el que dice, ok, el gobierno está imprimiendo, destruyó el gobierno la economía. Todos entienden eso. En algún momento lo van a entender. Cuando nos empiezan a colocar impuestos y vean que la actividad económica se va a derrumbar, la gente va a entender probablemente eso. Y la gente va a empezar a decir, ok, ya no confío en el dinero, porque tengo mucho pero no hay nada que comprar. Y ahí empieza la hiperinflación. ¿Cómo sales de eso? Ahora se los dejo lanzados. Denle. Esa es mi visión de cómo un colapso económico, en el fondo. Esa sería como la etapa. Suf, ¿estás de acuerdo? ¿Cómo lo ves tú? Pablo, Alen. No sé quién quiere comentar, o no sé. Mucho tema dentro de lo que comentaste, pero lo que recuerdo, por ejemplo, de donde comenzaste, es, por ejemplo, las personas. Las personas comentaste que estaban muy endeudadas al momento de enfrentarse. Puta la wea, qué desastre esta wea. Están bastante en la vida cotidiana y están totalmente endeudados, bien de los créditos, las tarjetas, del último BM, a cuota, etcétera. Y ejemplo, en la B, yo les digo, ¿por qué les digo el cementerio? Porque tú vas y le decís a cualquier persona, ¿cómo está? Mal. Pero ¿cómo ha estado la venta? Horrible, súper mal. Lloran todos. Y tienen 2, 3, 4, 5, 10 millones en efectivo en el bolsillo.
Entonces ahí ya tenéis dos tipos de mentalidades para enfrentar cosas en la vida. Una persona que no se endeuda, que ahorra y consume después de ahorrar, y otra persona que aparenta, como les decís tú, los Wannabe. wannabe, claro, y que hoy día están sufriendo. Ahí comentaste de la expansión, de por ejemplo los restaurantes que vendían la hamburguesa de 7 lucas y todo ese tema, son los primeros en caer por lo Así mismo, es. por el ratio ingreso-deuda. Mm. Y por las locaciones donde ponen sus restaurantes. El arriendo se los come. Muchos viven para pagar los arriendos. Y el giro funciona para pagar los arriendos. Sí. Entonces, ya diferenciando esas dos partes, uno dice, bueno, ¿qué puede hacer el chileno común? El chileno común tiene que tratar de subsistir reinventándose. Y hay tantos procesos que están funcionando al mismo tiempo, desde que están cerrando la economía, desde que hay, ¿cómo se llama? No hay movimiento de dinero, es decir, no hay plata en la calle. Y por el otro lado, no hay trabajo, que las personas no encuentran dónde reinventarse. Hay gente que tenía restaurantes que hoy día están viviendo de comedores sociales. ¿Por qué? Porque no tenían otro ingreso. Ellos ganaban, qué sé yo, 2, 3 lucas, yo le digo así, que en la Vega le dicen lucas a los millones, 2 o 3 millones, y hoy día tratan de subsistir, no hay pega, no encuentran pega, y tienen que vivir de comedores sociales porque no hay trabajo para que subsistan con su familia. Lo que te comentaba antes de lo que pasó era que muchas personas se están tratando de reinventar vendiendo alimentos, profesores, vendedores, profesionales de todo tipo, arquitectos. ¿Qué pasa? Que al mismo tiempo está funcionando la revolución 4.0, la automatización de procesos, la robótica, el IoT, y la gente no va a alcanzar, o ya no alcanzó, a transformarse. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo veo que las personas traten de buscar una salida? Primero tienen que irse al sector tecnológico, de alguna u otra forma, ya sea en servicios tecnológicos, arreglando algo en el sector tecnológico, o en la mezcla financiera del sector tecnológico, pero la economía real en sí ya está, yo lo encuentro que está bastante decaída porque es el plan desde mi punto de vista de destrucción creativa de los demás arriba, llamémoslo así, o de los psicos, como queráis llamarlo. Sí. ¿Ya? De los psicos para instaurar un nuevo modelo donde viene bueno, las criptomonedas o la blockchain o la descentralización de procesos, después del 2030 la virtualización de los procesos, y dentro del rubro del humano, la robótica y la automatización de todos los procesos. ¿Y dónde cae el ser humano ahí? Jugándosela y subsistiendo, saltando de lado a lado, surfeando. Creo que es la forma y proyectándose. Pero lo primero que queríamos hacer todos, o lo que estamos haciendo algunos, es plantearse qué pasa si sucede esto. La gente no se plantea las cosas. Eso es importante. Gente, ¿qué busca? Eso es interesante. Sí. Alan y Pablo y Suf, ¿en qué etapa? O sea, primero coinciden en este como caracterización de un colapso económico, primero. Tal vez ustedes tienen otra forma de verlo. Y segundo, si es así, o sea, si coinciden relativamente en grandes rasgos con esa caracterización, ¿en qué etapa estamos de eso? De ese colapso económico. ¿En qué parte de la pendiente nos encontramos? Si es que es así. ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, o sea, yo la verdad es que yo pienso que ya estamos con el proceso andando. Hay una frase que a mí personalmente me gusta muchísimo, que es de Ernest Hemingway, famoso escritor, que se ha revivido esa frase porque es muy, muy gráfica. Y es decir, le preguntaban cómo perdió su fortuna. Y él responde, primero gradualmente y después de repente. Y entonces muchas veces ese tema de
de perder, ¿cierto?, del colapso, es un colapso muchas veces en cámara lenta. Nosotros, digamos, cuando pensamos en un colapso, muchas veces es como las Torres Gemelas o algo así, Claro. algo que derrumba completamente en 10 segundos, ¿cierto? Pero no es así. O sea, hay eventos puntuales que son así, que son derrumbes de ciertos pilares, etcétera, que vamos a ver, que ya hemos visto. Pero es un proceso al final que es extremadamente gradual, ¿cierto? Entonces, el hecho de identificar, como tú lo hiciste muy bien, las etapas de un colapso, yo creo que nos permite ver exactamente dónde estamos, eso por un lado. Y lo otro, como decía Sub-Zero, que también es otro punto muy importante, es que es una falla multisistémica. Ya no es un tema que solamente es monetario, o solamente económico, o solamente geopolítico, sino que en general empieza a llover sobre mojado y es una falla multisistémica, ¿cierto? Que justamente tiene ese efecto de bola de nieve que hace que ya no se puede parar, porque todo está colapsando más o menos al mismo tiempo. Entonces, ¿Pero lo yo ven creo ustedes que... así? ¿Lo ven que Sí. en términos, Sí. en términos de la visión general, en el fondo? Porque uno, de repente, uno como que lo ve más grave de lo que es, pero también es importante en estos eventos que la mayoría lo perciba de esa manera para que empiece cuando lo ven Yo creo solamente que es la pocas personas, planificación. falta. Cuando ya lo está viendo mucha gente, ahí es donde tac. Ahí es donde Claro. se produce el colapso, en el fondo. ¿En qué punto creen que estamos? ¿Hay mucha gente que lo está viendo? ¿No hay mucha gente? Todavía es muy reducida las personas que creen que viene un colapso y la mayoría de la gente cree que esta cosa libera la economía y se va a recuperar. ¿Cómo lo ven ustedes? En la percepción, así como lo que... Mira, es re interesante considerar los factores, las condiciones de estado, me refiero como estado como una condicionante de un proceso, pre-pandemia. Porque en prepandemia, tal como adelantaba Sub-Zero, el problema estaba en que la gente estaba muy endeudada, las empresas están muy endeudadas, y en esa condición de estado es que entramos en esta cuarentena, en esta paranoia por la pandemia, lo que en el fondo está provocando una destrucción pseudo controlada. Pseudo controlada, ¿por qué? Porque lo que está pasando en el fondo, al enfriar la actividad económica y provocar destrucción también de riqueza, es que la gente está viendo que hay un temor de la percepción de ingresos futuros y evidentemente con eso, como dices tú, recoge caña y la velocidad de circulación del dinero se enfría. Y en ese contexto entonces, si el dinero no está circulando y además las empresas están muy apalancadas y la gente está muy apalancada, van a cortar por el factor empleo. Y en esa situación entonces, donde además tenemos una cuarentena, ¿qué va a suceder si estamos destruyendo al mismo tiempo oferta y demanda? Y cuando se libere la cadena de pago, ¿qué va a suceder con el circulante que la gente pueda demandar de los bancos en la lógica del encaje fraccionario? Ya la única variable que le queda al gobierno, comillas, es el factor deuda pública, porque ya la tasa de interés del Banco Central está en mínimos. 1,25 si no recuerdo mal. En el caso de 2008 al menos fue una baja considerable del 8 y tanto al 2, creo, que en el fondo esa variación tiende a incentivar la actividad económica, como para que tomen deuda y finalmente pueden inyectar liquidez al sistema, pero ahora no tenemos esa herramienta. Y en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, ya están derechamente con la teoría monetaria moderna y están empezando a inyectar liquidez hasta esperar que finalmente ocurra el proceso inflacionario, que no lo ven en el mediano plazo al menos, 2-3 años, pero en el caso nuestro, dado ese factor de poco endeudamiento relativo, podríamos tener cierto margen con el peso, pero si hubiese, por pánico, necesariamente una corrida bancaria, es cuando ya podéis preocuparte en serio de la conservación del poder adquisitivo, al menos para efectos de ahorro. Por tanto, en todo este mezcla de ingredientes es donde ya la siguiente etapa de la conversa, imagino, irá cómo nos protegemos.
que la gran pregunta, me imagino, de todos los oyentes y los televidentes que nos van a observar cuando se publique el video. Y es súper, súper poco predecible porque va a depender de dónde vienen los choques. Porque si por alguna razón viene un choque externo, no sé, guerra Rusia-Estados Unidos en Ucrania, o se pone a pelear China con Taiwán, problemas feos vamos a tener con el dólar. Y así. La verdad que en lo personal no puede tener una respuesta inmediata para eso, todo va a depender de cómo ocurra la secuencia de eventos, pero así como resumen y raya para la suma, tal como siempre allá nos dice en el blog, el problema va a ocurrir en serio cuando liberen la cadena de pago. Es que finalmente lo que yo veo es que las cuarentenas lo que hicieron fue darle turbo a este proceso. Eso en el fondo, aceleraron toda esta secuencia, la aceleraron porque yo para mi gusto veníamos ya con una altísima deuda, con muy poco ingreso disponible, casi cero, por eso la gente se quejaba en las protestas de que no tenían para pagar X cosas, y como las personas gastan sus cosas de acuerdo a sus propias necesidades, obviamente las demandas eran múltiples, porque finalmente lo que yo interpreto ahí es que a la gente le faltaba dinero para pagar sus cosas en el fondo. ¿Qué cosas eran esas? Depende de las necesidades de cada uno. Por eso algunos peleaban por el TAC, otros por la educación, otros por la salud. Ahí ya era un poco a gusto del consumidor, pero el diagnóstico general era que la gente ya no tenía plata para llegar al final de mes. Por la carga de la deuda, más obviamente las subidas de precios por la misma deuda, por las mismas subidas de crédito, que hacen que ciertas clases de activos suban. Entre ellos las casas y la educación y las viviendas subieron, pero muchísimo. Y obviamente por el acceso a crédito. Claramente eso es lo que hace subir eso. Y te deja con mucho dinero disponible. Pero una cosa interesante que me pareció, Alan, es la frase de Hemingway. Eso se ve mucho en los mercados. Los desplomes son mucho más rápidos y más profundos que la subida. Lejos. Sí, porque depende un poco también lo que puede hacer tampón, digamos, para una persona. Bueno, en realidad podemos tener más posibilidades de recurrir a una cosa u otra, y además que no nos damos cuenta a veces de cómo el dinero se está yendo. Pero quiero rescatar ahí una cosa muy importante de la crisis que se vive en Chile, y ese famoso 18 de octubre, que es justo un mes después del 18 de septiembre más largo y festejado de la historia prácticamente, sí. ¿Cierto? Y eso me llama mucho la atención, justamente con el tema deuda. Pero más allá de decir que la gente lo pasó bien y se endeudó, que eso podría ser coyuntural, hay el tema estructural, y que muchas veces tú pones de relieve la situación en Europa, donde los países están muy endeudados, etcétera, y la gente curiosamente menos endeudada. Entonces Chile ha optado por no endeudar el Estado, por un lado, no demasiado, pero que la gente se endeudara para educarse, para su salud, para todas las cosas que en general en Europa está asegurado por el Estado, ¿cierto? Entonces tenemos una población extremadamente endeudada y un Estado todavía con cierta holgura, ¿no? que por una decisión, digamos, efectivamente más quizá neoliberal, uno diría, de la forma de mantener la sociedad, de hacer funcionar la sociedad. Pero al final un poco lo mismo. O sea, ya cuando no hay dinero para pagar, la gente está sobreendeudada, obviamente va a empezar la gente, digamos, a rebelarse, y el Estado va a tener que suplir de alguna forma eso para comprar la paz social. Pero ese es el tema. Y antes de hablar de un poco de las soluciones o cómo protegerse, también quería justamente hablar, cuando uno habla del colapso económico, lo ve a veces como, ¿cierto?, un fenómeno como de masa, un fenómeno bastante general, pero en realidad nosotros en la vida podemos conocer también lo que es un colapso económico, cuando perdemos el empleo, cuando nos enfermamos, cuando nos asaltan o cualquier cosa. Es también un momento en que la vida cambia completamente, ya no es normal, ¿cierto? Y tenemos que empezar
a reaccionar, con la diferencia que cuando uno lo hace en un ambiente que la ola va portándolo a uno más fácil, que cuando efectivamente la marea se está retirando completamente y ya no hay a quién donde agarrarse, ¿no? Es un poco la diferencia que hay. Claro, pero hay un dicho, digamos, cuando mi vecino pierde el trabajo, recesión; cuando yo lo pierdo, es depresión. Esa es la máxima. ¿Cómo era? No entendí. Cuando mi vecino pierde el trabajo, es recesión; cuando yo lo pierdo, es depresión. Digo. Esa es la máxima. Sí, claro, sí, obviamente, sí. Pero, a ver, como para un poco resumir la opinión de todo, mi impresión es que estamos en un curso acelerado de un colapso económico. ¿Okay? Colapso económico en el entendido no como de película en el fondo, o no en ese contexto, sino en el colapso económico en el entendido de que estamos destruyendo la actividad económica a niveles que nunca lo habíamos visto. O sea, mucha gente está dejando de producir. ¿Cómo lo ves tú? Esa es un poco la visión de Sub-Zero, digamos. O sea, a nivel piso, en el fondo, a nivel práctico. Y yo concuerdo con eso mucho. Uno lo puede ver, lo puede palpar. Eso yo, cuando uno sale, en el fondo, cuando podéis salir con tu permiso, está todo cerrado. Todo cerrado, no hay actividad económica. Claro. Un poco el síntoma de que la gente los retiros los haya guardado, también es un síntoma de que la gente no tiene confianza en el futuro. Eso jamás habría pasado. Imagínate, hace 5 años se habrían guardado los retiros. Nunca, se habrían comprado todo. Toda la gente habría consumido todo porque tiene confianza en el fondo, en el futuro. Tiene confianza que lo va a poder ahorrar de nuevo, que sus imposiciones o cotizaciones van a poder suplir eso, etcétera. Ahora no, ahora lo recogieron caña en el fondo. El punto es dónde estamos, y curiosamente para mí en esta trayectoria, curiosamente para mí estamos en el punto en el que, salvo choques externos que pueden ser una guerra, que haría mucho más rápido este descenso, para mí estamos en el punto en el que el gobierno interviene curiosamente en Chile, para recolectar más dinero, que eso obviamente tiene una motivación política con esta lucha de clase y hay que recolectar de los ricos, bla bla bla. Pero en general, y eso es muy curioso. De hecho lo declaró el Fondo Monetario Internacional, que nosotros teníamos mucho espacio para endeudarnos, básicamente. Y sin embargo empezamos con los impuestos a las empresas, que le aumentan los costos y que van a hacer que despidan a más gente. Qué ridículo, ¿sabes? Como, viejo, ¿qué están haciendo? Exacto, es súper contraintuitivo. Pero, ¿qué están haciendo? Y es contraintuitivo hasta para gente que ok, ya son políticos, no le pegan mucho, pero hasta como viejo, hasta tú podías entender que la cuestión es así, ¿no? Pero hay incorporado, súper progresista, hay un tema de lucha de clase que está muy incorporado, yo creo, en la sociedad y en la política, y que se sobrepone a los hechos prácticos. Y el hecho práctico es que los impuestos a las empresas le aumentan los costos a los empresarios en un momento en el que están bajando los precios, que tienen que bajarlo para captar demanda, y para generar demanda en el fondo. No hay demanda salvo los básicos, o se ve esa trayectoria en el fondo. Y eso está destruyendo mucha oferta en el mundo, y eso va a generar la inflación que viene. Y inflación de precios de cosas básicas con escasez de dinero en el fondo no es una buena combinación, no es para nada una buena combinación. Y ese es un poco el problema que se puede visualizar en el fondo, y que están visualizando todos. Yo, en temas súper logísticos, probablemente de cadena de abastecimiento yo veo que va a haber una disrupción de cadenas de abastecimiento estratosférica. ¿Cómo lo ves tú? De la cadena de abastecimiento, mira, ni siquiera la producción, de la cadena de abastecimiento, digamos, de cómo llegan las cosas a los lugares. Mira, lo que yo te puedo comentar, mi visión muy personal, y va a sonar un poco más fea de lo que hemos hablado incluso, es que
creo que todos estamos de acuerdo que este es un desapalancamiento global. Entonces, si es un desapalancamiento global de deuda, de todo, al suceder esto, no nos estamos dando cuenta, desde mi punto de vista, que también es un desapalancamiento humano. ¿Por qué? ¿A qué voy con eso? Porque el ser humano, a ver, voy a empezar por un poco con una historia o la historia de la cadena de alimentación, para que me entiendan. Dentro de la cadena alimenticia están, bueno, seres, lo más básico, que son los minerales, llamamos así, ¿cierto? Unicelulares, que tienen un instinto, el centro instintivo. De ahí viene la flora, que tiene el centro instintivo, centro emocional y se alimenta de los animales. ¿Estamos bien con esa parte? Bueno, incluso la flora, hay componentes que uno puede hablarle a una flor mal o tratarla mal y se marchita, la trata bien y crece bien. Después vienen los animales menores, que tienen, por ejemplo, el centro intelectual, el centro instintivo y el centro emocional. Los animales se comen a la flora y al mineral. Y después venimos nosotros, el sapiens, o el humano. Va a sonar un poco filosófico esto, pero para que entiendan a lo que el sapiens, o el humano, que se supone que estamos en la cadena, en la cima de la cadena, nos comemos el animal, la flora y el mineral. Y se supone que hasta ahí llega el tema, se supone. Ahora, si buscamos, si hay algo que alimente el humano, tenemos que derivarnos hacia culturas antiguas. Por ejemplo, los mapuches, los mayas, los egipcios, que hablan de seres que se llaman arcontes, que en griego significa regente. Y estos regentes, desde mi punto de vista nuevamente, también cosechan, o sea, comen. ¿A quién? Al humano y a todo lo que hay acá. Pero se lo comen de una forma más sutil, que es de una forma energética. Porque todos creamos energía, o vibramos de cierta forma. Y tienen granjas también, que podría ser el planeta y que muchos le llaman granja humana. Ahora, si uno considera que hay algo que se come al humano, y empezamos a ver las acciones de los switches de esto en realidad, lo que están haciendo con el planeta, lo que están creando, el miedo, la depresión, todos los problemas, están creando un caldo de cultivo espectacular del sistema biomecánico donde nosotros estamos, en nuestro cuerpo. Y al hacer eso, están cosechando el humano. Ahora bien, muchos dicen, ¿por qué lo están cosechando? ¿Será por, no sé, el rendimiento de factores decrecientes? Es decir, que hay tanto humano que en realidad tenemos que achicar la granja. O otros pueden decir, no, es que hay que, y ahí empieza el Foro Económico Mundial, que hay que defender el planeta porque los humanos en realidad ocupamos mucho CO2, y empieza toda la propaganda de esta niña y de Klaus, del emperador. Y cuando te empiezas a fijar de todos esos componentes y de lo que están haciendo con un virus o un enemigo invisible, o lo que quieren hacer, por ejemplo, con algunos escenarios de shutdown de la economía global, que lo ponen en sus mismas páginas, ni siquiera es conspiración. No. Lo ponen en las mismas páginas. No, están en su página. Entonces, de repente tú decís, ok, perfecto, esta acción la están haciendo, ¿por qué? Y si te das cuenta que si en realidad quieren desapalancar, que es la parte económica de la deuda, pero además quieren desapalancar al humano o minimizar la cantidad de especie humana, una vez que te planteas ese escenario, decir, viejo, ¿cómo sobrevivo? ¿Cachai? Ahora podemos hablar de la parte económica, de cómo, pero yo creo que ya agarró el momentum de la parte económica. La parte económica es un proceso totalmente controlado y destructivo, y ya tomó el momentum, ya tomó el vuelo que ya es casi imparable. Ahora lo que viene, o lo que yo estoy haciendo con mi círculo particular, es prepararme para que a la otra parte no me afecte, de diferentes formas. Primero, creyéndome el cuento, o sea, venciéndome a mí mismo y miles de cosas, pero
lo que le quiero decir a los oyentes acá, que es un mensaje, es una idea, que por lo menos la que yo quiero representar, y gracias a este espacio también, que sea, es que el principal enemigo que tiene cada uno de nosotros es la persona que está en el espejo, o sea, eres tú mismo. Y de ahí, una vez que tú empiezas a vencerte a ti mismo de diferentes formas de tu propio enemigo, tus depresiones, todas esas cosas, ya vas encontrando soluciones. Una fórmula para poder subsanar económicamente esto es muy, 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 muy difícil, porque lo mismo que estás diciendo tú, el problema de la banca, meto mi plata en la banca, mañana hacen un shutdown de nodos centralizados, se acabó el juego. Así es. Me meto a las cripto tengo nodos descentralizados, MetaMask y todo lo que tú quieras. Y si mañana un gobierno dice que es ilegal, ok, me estoqueo en alimentos, si tengo un capital importante, no se me va a poder ir el alimento. Me estoqueo en propiedades, viene un desabalancamiento de la deuda, o sea, de las propiedades. Entonces la parte económica es bastante, bastante complicado, y cada persona tiene su realidad particular. Pero sí, lo que yo creo que es mucho más importante, que en mi visión, es el tema de lo que quieren hacer con la raza humana. Eso es lo que yo creo. Yo creo que ahí va el tema. Yo creo que ellos nos ven de verdad como sus pares, porque nosotros no lo logramos ver porque no tenemos la conciencia de cómo nos maneja. Tal como cuando uno hace un asado, uno no tiene la conciencia de cómo sufrió ese animal que te está comiendo, una hamburguesa, un pollo. Yo sinceramente no me acuerdo si es que sufrió o no, yo la disfruto. Bueno, estos artistas hacen lo mismo. Con nosotros. Hacen guerra, man, de Primera y Segunda Guerra Mundial. Y ahora están haciendo esto y están, man, gozando absolutamente la energía que están sacando. Gozándola. La gente con depresión, la gente que está suicidándose. Hay niños, hay estudios en Estados Unidos de jóvenes suicidándose hoy día, pero una locura. Y todos los switches que van abajo, para no hablar de secta y weá, ¿ya? Esos siguen las órdenes de ellos nomás. ¿Sí? Entonces la única posibilidad que yo veo como solución parte desde uno. Nadie te va a venir a salvar, nadie. Nosotros podemos dar ideas, pero nadie me va a salvar a mí, me tengo que salvar yo solo. ¿Me cachai? Ese es mi punto de vista, eso es lo que yo creo, y eso es lo que de repente lo que quiero transmitir tal vez desde mi punto de vista. Tienen que ser guerreros, weón, y hoy en día no podemos elegir cómo morir. Yo mañana puedo morir, viejo, pero sí puedo elegir cómo vivir hoy día, po. Y yo elijo, weón, que a mí no me ganan. ¿Sí? Yo creo que guerrero y muero ensangrentado. Ese es mi punto de vista. Yo creo que el mensaje es súper bien, extraordinario. De hecho, el mensaje es: dependemos de nosotros mismos, de la capacidad que tengamos de recolectar información y de accionar esa información. Siempre ha sido así. Exacto, hacerlo. No podemos depender del gobierno, de la estructura, del Estado, de cosas supranacionales, etcétera, etcétera. Y también lo que comentáis de estos supremos líderes. Hay una teoría, tú, Alan, yo cacho que le pegáis más, o Paulo, uno de los dos, pero hay una teoría que se llama teoría malthusiana, que adscribe mucho a esta teoría malthusiana de estos tipos, las élites, y es que básicamente es una teoría que dice que tiene que ver con una experimentación con bacterias. Control de población, digamos, básicamente. Con bacterias que llegado a un punto de saturación de cantidad de bacterias, que sería el equivalente a la gente en el fondo, con alimentos limitados, la masacre humana es estratosférica, o sea, la masacre de las bacterias disminuye mucho su población. Claro. Entonces Malthus tenía esa teoría en relación a los seres humanos, al planeta y los seres humanos. Los seres humanos eran las bacterias en el fondo, y lo que tenía limitante de recursos era obviamente el planeta. Yo no sé qué tiene que pasar, digamos, hace no sé, 150 años éramos 1.500 millones y la mitad estaba muerta de hambre, y ahora somos 8.000 y con la mitad del mundo obeso. O sea, ¿qué parte
qué parte de escasez de recursos estos gallos te están mirando? Yo no cacho. Yo creo que Exacto. piensan que no somos necesarios ya. Eso es todo. Que hoy día con los avances no somos necesarios, necesitan una cantidad mínima para sus cosas y lo demás lo automatizan. Eso es lo que yo creo. Man. No sé. Sí, o sea, hay una cosa también que cuando se abolió la esclavitud, digamos, no fue básicamente por un tema económico, que era más caro mantener a los esclavos en la granja, Sí. prácticamente, que de decirle le vamos a pagar un sueldo de miseria y lo van a Qué comprar. increíble eso, sí. ¿Cierto? Y van a comprar su sustento en almacén que es de nosotros mismos. Así que, de alguna forma, ellos arreglaban muchas cosas. Tenían que rascarse con la propia uña prácticamente, en lugar de ser completamente cuidado por el dueño, ¿no? de alguna forma. Entonces hay siempre un tema económico detrás de la evolución. Y ahora yo creo que efectivamente a donde vayamos hay mucha gente en todas las grandes ciudades, etcétera, y esa gente efectivamente va a ser cada vez menos necesaria, tal como lo decía Sub-Zero. Yo creo que el análisis es excelente, que vamos hacia digamos, una numerización de todo, digitalización, robotización, etcétera. Entonces, al final, para producir y para mantener un nivel de vida, ¿no? Ya no vamos a necesitar a tanta gente. Y entonces el problema es qué hacer con ella, ¿verdad? Porque de alguna forma, un poco como tener a los esclavos y bueno, viendo de una forma cruda, el destino que va a tener esa gente, digamos, no es muy bueno si se quedan a su suerte, y como son numerosos, también tienen la posibilidad también de rebelarse y de crear más problemas. Entonces, efectivamente, bueno, Malthus fue con varios experimentos, digamos, también las ratas, que cuando la población crece porque tiene mucha comida, al final se empiezan a devorar entre ellos, ¿ah? Y ahí se puede buscar un número de ratas como óptimo con respecto a la comida que hay, etcétera. Bueno, en fin, y de todo eso, efectivamente, bueno, hay gente de los súper ricos, de los chaicos, que se dijeron que con 500 millones de personas en el mundo estaríamos perfectos. ¿Ah? Eso es. Entonces, ¿qué va a pasar con los 7.500 millones, digamos, restantes? Así que... Pero creo que el tiene que 97, ser igual. 95, algo así, ¿o no? ¿Cómo? Creo que era el 97 o el 95 que tienen que desapalancarse, algo así era el número. O sea, 500 millones, entiendo que ese es como el foro, el foro de Roma, creo que es como Sí. ese es como el objetivo en el fondo, ¿no? Exacto, o sea que la cifra ha sido analizada y ha sido más o menos aceptada, ¿cierto? Que obviamente moralmente, bueno, no todo el mundo puede saberlo, pero más o menos hay gente que está pensando claramente en eso, y lo respalda, digamos, con teorías de sustentabilidad, etc. Entonces, uno efectivamente puede pensar que la cosa va por ese lado, ¿no? Claramente. Y bueno, y para un poco ahondar en el sentido de que decía Sub-Zero, yo la verdad es que en mi pensamiento filosófico también es súper importante controlar mucho el ego y los apegos, porque estamos en una sociedad, digamos, donde se ha formado un ego tremendo en la gente, en cada uno de nosotros, y apegos también a un estilo de vida. Y si un día, bueno, hay violencia, es porque uno no va a querer desapegarse, va a querer mantener su nivel de vida y hasta matando al vecino, ¿cierto? Para seguir comiendo o viviendo de cierta forma. Y eso también es un tema que personalmente cada uno debería empezar a pensar, bueno, ¿qué pasa si efectivamente tengo que cambiar de nivel de vida? Es tan terrible bajarse del BMW o bajarse de la pizza, de no dejar de comer pizza en el tiramisú para los más ricos ahí de Manhattan, o simplemente decir, bueno, busquemos la forma más sencilla de vivir. ¿Cómo viviría yo en una forma sencilla? ¿Cierto? Sin tampoco estar amargado, que lo otro. En ese proceso, digamos, que es súper importante que sea un proceso que hay que verlo en forma
casi gozosa, ¿ah? De desafío a uno mismo, ¿ah? Y creo que Sub-Zero lo está haciendo con esa mentalidad, digamos, que es la única mentalidad que vale, porque si es simplemente hacer un entrenamiento militar para sufrir, no vale la pena. Entonces hay todo un proceso que todavía estamos a tiempo de hacer, hay que apurarse un poco, pero para decir, bueno, cómo veo la vida fuera de todo lo que tengo y de lo que me aporta el mundo en ese momento. Alain, dicen que la felicidad es desear lo que ya tienes. Alan dice que... O no desear nada, o desear poco, ¿cierto? Claro, No desear también. nada, o también, ¿ah? O sea, Eso es bien en budista, realidad, eso, bueno, no soy budista, pero mi inspiración es Es bastante, bien budista bastante eso, budista zen, digamos. sí, Entonces, bien desapegado en el eh, fondo de... El nirvana sí. es desapegarse de todas las emociones en el fondo terrestre, me Sí, o parece que... sea, las emociones las vas a sentir, pero también es un apego, ¿ah? Claro. De alguna forma hay que Camino tratar medio. de... Sí, hay que tratar de poder ver un poco cuál es el sentido real de la vida, ¿ah? Y todo lo que es superfluo, pero que se nos ha vendido también, mientras nosotros estábamos comprando todo lo que se nos venden, obviamente lo estamos comprando y no pensando, ¿ah? Entonces ahora es tiempo quizás de decir, bueno, ¿qué pasa si yo retomo mi vida, las riendas de mi vida, ¿cierto? Para ser feliz y ahí uno se da cuenta de todas las manipulaciones, de todas las cosas que están inducidas y que no tienen nada que ver con la felicidad o una vida plena, ¿cierto? Y ahí uno puede bajar rápidamente su nivel de expectativa. Esa Vamos es con la cultura vamos del con las miedo. partes prácticas ahora, ya que establecimos que estamos en caída libre, ¿cuál es la Sí, malla sí. protectora? Eh, a ver, yo, yo creo que, a ver, a mí personalmente, soy una persona de ciudad, me gusta mucho la ciudad. Creo que en la ciudad se produce la mayor cantidad de sinergias que conforman la civilización, en el fondo. Está la posibilidad de hacer negocios, de entretenimiento, de relaciones, de organización, independiente que a mí no me gusta tanto participar tal vez de tantas de esas jerarquías organizacionales, pero está la posibilidad. Entonces, ¿cuál es el problema? Que en estos colapsos económicos, como pasó en Roma, por ejemplo, la ciudad se empieza a desarmar. La gente se empieza a ir de las ciudades porque ya no tiene ninguna conveniencia el vivir en ellas. Te están reventando impuestos. En el caso ahora de las cuarentenas no puedes salir a disfrutar de las cosas que supuestamente te ofrece la ciudad, que solo está No acelerando podéis salir mucho. de la ciudad. No puedes salir de la ciudad. Puedes Tampoco, salir de la ciudad, por tampoco. eso te digo, pero en mi caso particular es súper complicado, porque a mí me gusta mucho la ciudad, y me gusta mucho el campo, he vivido también en regiones, pero siempre cerca de centros urbanos, y yo creo que la enorme mayoría de la gente, y eso yo creo que es la mayor dificultad que tenemos en esta parte de la conversación, que hace la gente que vive en ciudad. Después vamos a verlo probablemente lo vamos a ver con Sub-Zero, la gente que está dispuesta o disponible a iniciar una vida más rural en el fondo, pero ¿qué hacemos la gente que nos gusta vivir en la ciudad? Aparte de tener un plan B, obviamente. Si viene un colapso económico, ¿qué significa un colapso económico? Significa, como lo habíamos visto, una disminución relevante de producción de bienes y servicios, por lo tanto van a aumentar los precios, va a haber escasez, etcétera, etcétera, etcétera. O ¿Cuál sea, sería cómo te puedes proteger de eso? ¿Cómo lo ven ustedes? Digamos? ¿Cómo lo harían ustedes? ¿O cómo lo están haciendo? Ojalá. yo por lo menos lo que comentamos la última vez, bueno, cuando fue una reunión más privada de nosotros, era que si tú vives en ciudad, perfecto, esto quédate en alimentos, todo bien, que es lo básico para la gente que tiene ingreso disponible, que es igual a solo consumo. Estoy hablando de una persona que, no sé, gana 300 lucas, todo consumo, no tiene inversión en la fórmula de ingreso disponible. Entonces, claro, esto quédate en alimentos, perfecto, y bueno, tal vez muchos acá tienen la capacidad de estoquearse por 6 meses. El tema es que no hacerte un objetivo. ¿A qué me refiero? Que tenéis todos esos alimentos, ¿cómo los defendís? Porque no es solo tenerlos.
ni que defenderlos, en especial en una ciudad. En una ciudad empiezan lo que se llaman los combates de localidades, son las localidades de las ciudades donde se forman bandas, pues te estábamos hablando en el caso del colapso económico y todo eso. Y tener rutas de escape, porque si la ciudad colapsa, ¿para qué te va a quedar ahí? Esa es mi pregunta. Si está colapsando al lado. Es como una pregunta como lógica, si veis que ya te va a afectar directamente. Lo que pasa es que tener un plan de salida. Estamos especulando. Yo me cuesta, voy a ser el abogado del diablo en esto. Me cuesta pensar en una situación en la que lleguemos a un punto de anarquía. Yo creo que no alcanzaríamos a llegar a ese punto. Yo creo que llegaríamos al punto en el que el gobierno, vía fuerzas militares, impondría el orden. Lo que tú comentas en el fondo es una que se me ocurre a mí, es como una especie de guerra civil totalmente desordenada y que no hay nada, ninguna jerarquía, ni orden, ni estructura, ni ninguna cuestión. Y me cuesta verlo. Ojalá que no. Yo nuevamente te repito, dependiendo de lo que quieran en el gobierno. Si el gobierno dice que estamos atrasados en el desapalancamiento humano, pueden hacer lo que quieran. Ok, me cuesta verlo, me cuesta ver, claro que sí, pero me cuesta ver que lleguemos a ese punto. Y si llegamos a ese punto, estoy de acuerdo, pero en un punto anterior, en una etapa anterior en el fondo, que sería la de escasez en el fondo, pero con cierto orden, cierta estructura jerárquica. ¿Cómo lo ven eso? Porque estamos claros en la parte totalmente sin orden, sin estructura, sin jerarquías. Claramente ahí es ruta de escape y tener una línea de supervivencia en el fondo, está claro, pero un paso antes. Yo soy optimista en eso, creo que no vamos a llegar a... Sí, salvo que los supremos líderes nos digan otra cosa. Sí, yo no soy muy optimista con las ciudades, por varias razones, y que de hecho se ha visto eso en ciudades como San Francisco o Nueva York, que básicamente la ciudad está cambiando completamente, porque uno empieza a ver, bueno, lo que fue básicamente la descripción de los zombies en los años 20, ¿cierto? De ahí vino un poco el término para ver esa gente deambulando sin rumbo. Y creo que podemos efectivamente en la ciudad ver gente que no va a tener pega, que no va a tener ninguna actividad deambulando, simplemente para buscar cualquier oportunidad. Vamos a ver carpas, vamos a ver gente pidiendo, etc. Entonces, ya en ese contexto, sin hablar de la delincuencia también, obviamente, que va a estar más fuerte. Entonces, solamente con eso, ¿cierto? Algo bastante pasivo, ya no va a ser lo mismo ir a comer, salir y volver a sabiendas de que uno se mueve en un ámbito deprimido, ¿cierto? Entonces, por lo menos el campo mantiene cierto espacio entre la gente y uno no tiene que estar viendo constantemente ese panorama. Y lo que estoy diciendo es bastante duro, porque es visto suponiendo que uno se queda, digamos, con un cierto poder adquisitivo y una cierta forma de vida, que no forma parte, como bien podría ser también, de esa gente que también se habrá acabado todo y estará deambulando, ¿cierto? Entonces, ya la calidad de vida de la ciudad, cuando se va a reabrir, yo creo que va a ser complicada. Yo creo que va a ser una calidad de vida muy desmejorada. Y bueno, eso es una cosa que yo creo que en Chile por lo menos se ha olvidado un poquito, pero me toca viajar a Argentina, y la verdad es que en ciertas ciudades de Argentina, cuando uno sale del centro, etcétera, uno ya está viendo lo que es 40 o 50% de gente pobre, ¿cierto? Y es algo donde uno quisiera hacerse chiquitito y si uno fue encorbatado a una reunión, bueno, quisiera sacarse toda la ropa, porque es casi un insulto, o sea, de estar así como saludable frente a niños descalzos, frente a la miseria
gente buscando en basurero para tener su comida o pidiendo el resto de la pizza que no está comiendo, digamos, cosas así. Entonces, todas esas cosas son sumamente fuertes, ¿no? Y creo que es lo que vamos a enfrentar. Quizá no al nivel argentino o venezolano u otro, pero va a llegar. Yo creo que, y no va a llegar en 2 años, va a llegar cuando vamos a reabrir, ¿eh? En agosto o en septiembre. Esa es mi gran temor, o sea, no un temor, sino que es lo que va a pasar, y por eso que es difícil pensar que todo va a volver igual, ¿eh? Es un poco está claro. mi idea. Está claro que no es así. Está claro que no es así. Sí, a mí me preocupa mucho el odio que se ha cultivado en tan poco tiempo. O sea, en 10 años este es otro Chile, tristemente en mi opinión para mal. Se está sembrando una lucha de clases, ya lo de el estallido social como mecanismo de manifestación de una molestia, ya sea como instaurado el inconsciente colectivo, y normalmente ese odio se desquita contra las estructuras, que curiosamente es la que viene a satisfacer algunas necesidades propias, como por ejemplo supermercados. Dicho eso, mi mayor temor es la mezcla entre el desapalancamiento que tenemos en la destrucción de la actividad económica y que finalmente se recupere la cadena de pagos, es que la llama que encienda todo esto sea Argentina. Porque Argentina es una bomba de tiempo que tenía una condición de estado inicial a todo este proceso bastante peor que nosotros. También están en cuarentenados. Cuando también ellos empiezan a desatar la cadena de pago, va a hervir, y mi mayor temor es que eso termine contagiando para este lado. Y eso será en el mediano corto plazo. Eso es algo que me preocupa muy, muy internamente. A mí me cuesta... yo soy bien catastrofista en el fondo, tratando de ser realista, y la verdad es que tiendo a pensar que como Alan y como Sub-Zero, que las cosas van a irse a un punto en el que la ciudad ya no va a ser atractivo estar, ¿no? Yo creo que es así. O sea, ojalá que no, de verdad que ojalá que no, porque eso significaría, tiene muchas otras implicancias que solo el hecho de que la ciudad ya no es atractiva. En el fondo significa un colapso completo en todas las estructuras sociales, ¿no? Porque la ciudad es lo que la civilización está basada en ciudades. Eso es la civilización, ¿no? Cuando la riqueza y las sinergias que se producen en una civilización es por el ámbito urbano, ¿no? Y que colapse eso es terrorífico, ¿eh? No, me cuesta imaginarlo mucho, pero tiendo a creer que es factible, y eso es muy terrorífico, de verdad. Es algo que quita un poco el sueño, pero claro, porque como dices tú, el hecho de convivir en una ciudad, en esa actividad de cooperación social, también es para efectos de buscar seguridad. Cuando tú ya te escapas de la ciudad y vas a espacios mucho más amplios, a un campo no se le pueden poner puertas. Por tanto, los metros a cubrir con una menor densidad de personas es más difícil. Basta ver lo que está pasando en la Araucanía para intentar coordinar estrategias de defensa. No es algo tan a la ligera. Entonces, tal y como estamos viendo, si llegase a pasar un escenario súper catastrofista en el que la ciudad ya no sea lugar, no sé si el campo para efectos de autosustento, quizás para el que puede ser, pero para efectos de seguridad no sé qué tanto. Tendría que ser un lugar bien remoto y como estratégicamente colocado, como antes, un castillo en una colina. Volvemos a la Edad Media, claro. Yo creo que voy a... Sub es más especialista. Vamos a ese escenario. Yo creo que lo peor que puedes hacer es irte como lobo solitario, Sub, ¿o no? Tenés que generar redes para eso.
Independiente que te que vayas se fuera. llama el proceso de destrucción creativa lleva a una economía neofeudal, Claro. con tecnología y tecnocracia full. El que no lo ve, no sé qué está viendo, Así porque es. al destruir toda la cooperación entre los pares, con la mascarilla, con la distancia social, con los restaurantes, con todos los centros donde nos reuníamos todos para cooperar y crear sinergias donde nuestro trabajo, que se llama, creo, la división del trabajo, hay un libro, creo que se llama así, que en vez de tú hacer todo, empezás a dividir el trabajo y producir mucho más, que uno de los métodos de producir. Está claro que el camino de los de arriba, o no los de arriba, de los psychos, mejor voy a decir, ¿ya? Psycho. Es la destrucción de estas cooperaciones. ¿Con qué objetivo? Y nuevamente lo que habíamos comentado antes, pues como el humano está cada vez con el rendimiento de factores decrecientes, es decir, cada unidad nueva de humano rinde menos para sus fines, que hoy día no vamos a hablar de eso. Hay que desapalancarlo, ¿no? Eso es toda la cosa. Al final ellos cumplen, desde mi punto de vista, una función que para nosotros es mala, como para, por ejemplo, para, no sé, una granja de pollo es malo para ellos que nosotros lo faenemos. Ese es mi punto de vista muy particular. Ese es el objetivo que yo creo que va. Bueno, pero tomando el tema de los campos, supongo que todos han ido a bares cuando uno podía ir a bares donde hay tragos. Ah, sí, claro. Siempre No, yo no conozco eso, no sé de qué estás hablando. Es que esa es la similitud que puedo sacar. El más apetecido, llamémoslo así, para el género femenino, incluso para algunos géneros masculinos, era el barman, porque tiene el poder atrás, el poder del copete, en esa noche, etcétera. Los barman se llevaban todo lo que querían para el after, llamémoslo así. Lo mismo creo que sucede en la sociedad, pero ahora con los alimentos. Entonces, mi opinión es estar lo más cercano a la despensa. A la despensa son las comunas productivas de alimentos, productoras de alimentos en Chile, que la pueden buscar en cualquier parte donde están. Y una vez eso, te empiezas a juntar con gente que piensa más o menos parecido a ti, obviamente con sus escalas de grises que hay, y empieza, porque en los campos no hay este problema de distancia social. No, claro. De hecho, en las comunidades que hay, no influye el orden, llamémoslo, del Estado. Te estoy hablando de un parcelero normal tiene 1 hectárea, estamos hablando de 10.000 metros, y son comunidades de, no sé, 40 parceleros, con sus respectivos portones, sus respectivas cosas, sus respectivos reglamentos, pero no hay un, llamemos, carabinero adentro, viendo el tránsito o algo. No sé si me entienden. Entonces, yo creo que esas comunidades son las que van a poder subsistir más en términos de alimentos, de seguridad, de defensa, de todo tipo de cosas. Es más, pero en el fondo lo que tú estás proponiendo, lo que tú estás proponiendo en el fondo es construir una comunidad en el fondo. No irte como lobo solitario. Exactamente. Esa es un poco era un poco la pregunta. No, acá no existen en Hollywood mucho Rambo, eso es muy mutante. Ese es mi punto. O sea, tienes que construir, tienes que haber construido. No, eso no existe. Tienes que haber construido tienes que haber construido ese tipo de contacto, esas relaciones, esa confianza, yo supongo. Porque obviamente también hay mucho de confianza con quien te asocias, supongo yo. Sí, y el punto es, ¿estamos a tiempo de hacer eso? Depende de cada realidad. Eso es lo que yo te digo. Depende de la realidad totalmente individual de cada persona. Alguien que está escuchando alguien que está escuchando ya no es live, es grabado, pero alguien que está escuchando este programa y que ok, ¿sabes qué más? Les compro todo. O sea, estamos en bajada, estamos en calle libre, va a venir un cagazo gigante y cómo me preparo en el fondo, y estoy a tiempo ya de juntarme con gente afín. Primero encontrar a esa gente, que es súper difícil.
O sea, si tú Claro. le preguntas a mucha gente, y eso yo creo que es lo más complicado de esto, si tú le preguntas a 100 personas, una probablemente te va a decir sí, en realidad estaba complicado. Yo creo que el 99% de la gente va a decir no, esta cuestión después de la apertura de la facu con las vacunas y todo el cuento va a volver a la normalidad. Eso pensaban todo el año pasado. ¿Ah? No sé si te acuerdas. Que llegaban las vacunas y todos éramos felices. Pero siguen pensándolo, Claro. yo creo. Por eso, por eso. Y nos apretaron más. Y Nos apretaron sí, más. nos apretaron más. Yo tenía mucho temor de eso y terminó pasando. Pero el problema es cómo, primero, encontrar a la gente que es afín a lo que tú piensas, que es poca todavía. Y segundo, Todavía, construir claro. esa comunidad. Por lo tanto, la pregunta, yo siempre he creído que como entraste al 18 de octubre, y mucho peor a las cuarentenas, es como vaya a salir. O sea, si ya te habías creado tus redes de contacto en el fondo antes del 18 de octubre y de las primeras cuarentenas, estás, digamos. Pero si tienes que crearlas ahora, como en todo en la vida, cuando necesitas hacerlo en emergencia o apurado, es caro y malo, digamos, lo que puedes conseguir, como siempre pasa, digamos. Entonces, la pregunta es, ¿está a tiempo la gente, realista, en términos realistas en el fondo, de construir esas redes fuera de la ciudad? ¿Qué opinas tú, Pablo, Alan? Yo creo, y bueno, lo voy a hacer más corto ahora, que todos pueden porque todos tienen algún tío o tía afuera ¿Ah? de la ciudad. Todos hemos tenido a alguien conocido. Esa es una parte. Y más allá de eso, esas redes se tienen que armar de alguna forma. Por ejemplo, nosotros que hicimos un grupo que se llama Preppers y todo el tema, pero obviamente tal vez no me voy a reunir nunca tal vez con ellos de manera presencial, pero sí podría llamarle, oye, ¿quién está por esta ruta? ¿Me puedo salir por aquí? ¿Me puedo salir por acá? Información, tener información de algún tipo. Y al final, ¿qué pasa? Que como se armó este mismo espacio, somos personas que tenemos nuestras diferencias, pero que estamos pensando en el general algo viene, económico, mundial, guerra, un shutdown de la grid eléctrica, pero más allá de eso, que no pase nada de eso. Si seguimos con 3 años, o tal vez, algunos dicen que es mucho, pero yo digo 3 años más, sí, con cuarentena y todo, va a pasar lo mismo. Si la gente con hambre se mueve, cruza continentes, emigra de país en países, y creo que te lo comenté la vez que nos reunimos. Bueno, yo tengo un bagaje de cosas de fuerza especial y todo eso. Yo lo único que le tengo miedo es a la masa, inconsciente, a la gente con hambre, porque se comen entre ellos. Y créeme que toda la gente... A lo único que le tengo miedo. No solo tú, todos, pues los gobiernos también le tienen mucho miedo a eso. De hecho, una de las razones que yo creo por la que están tratando de promover la confiscación o el mayor control de armas en Estados Unidos, por eso, por una revolución armada, ¿no? Está claro eso. Yo creo que es el único país que los gobiernos tienen ese temor, ¿no? El año 2000 la entrega de armas estaba acá sembrada por el ejército hasta el año 2000 y después pasó a Carabineros y ahí empezó todo el tema de desarmar a la población. Pero yo creo que aquí yo creo que es poca la incidencia que pueda tener las armas en una revolución. Yo creo, en Estados Unidos están todos armados, tienen 2 o 3 por nuca y automáticas, y armas de guerra. Sí. Claro. El perfil del arma, claro. Claro, o sea, es como en Estados Unidos se nota eso. Pero ¿qué pasó en los estados republicanos con el tema de Black Lives Matter? Los republicanos. Se acabó el juego al tiro. Al tiro, nada, si está claro. En Estados Unidos los estados donde tenéis que vivir son los republicanos. Que eso es súper importante. Bolsonaro, por ejemplo, en Brasil. Eso es algo que iba a comentar. Donde vives es muy importante. Tal vez tanto como el tema urbano-rural, dentro de la urbe, dentro del país o dentro de una región, donde vives es súper importante. Depende de la cultura que tenga la gente en términos de defender su estilo de vida, va a estar bien o no, ¿okay? Para mí eso es súper importante. Y no lo había tomado en cuenta nunca antes. Jamás, o sea, era como... No es tan relevante eso. Y ahora que con el estallido, me pareció muy relevante, porque hay sectores en los que claramente
que son relativamente acomodados, tampoco que sean tan cuicos, pero son relativamente acomodados como los sectores de Plaza Italia, te han hecho un desastre. Y es porque la gente ahí, y es porque la gente haciendo la similitud es muy parecida a los estados demócratas en Estados Unidos, más liberales. Bueno, tienen de su propia medicina y está bien, en todo caso. Sí, sí, claramente, pero Pero en el fondo, en el fondo lo que está pasando ahí es que vas a tener que escoger dentro de todas las variables complicadas que hay ahora. Una más es establecer, ok, dónde la gente va a defender su estilo de vida y va a promover el hecho de que la autoridad en el fondo lo defienda también, digamos, y no va a irse en contra de ella y todo el cuento. Ese es un criterio adicional de decisión. ¿Está? Porque tú tienes... Yo mi criterio, lo que puedo opinar desde mi experiencia es estar cerca de zonas productoras, más allá de la violencia, porque eso desata la violencia. Porque Santiago, perfecto, Santiago, bonito, hermoso, las carreteras, todo lo que queráis, te cobran por todos lados cuando andáis en Costanera Norte, todo bien, si queréis, esa parte. Llegáis más rápido, pagáis por tiempo. Pero ¿dónde está el alimento? El alimento está en Curacaví. Curacaví se acabó. Lo destruyeron el año pasado. Sí. Curacaví. Le botaron el canal Las Mercedes. Estamos hablando de un canal que estaba, creo que en la época de Balmaceda. O sea, soportó todos los terremotos, 2010, el 80 y tanto. Y ahora se cayó con un, no sé, 4, y algo, se cayó. Se perdió toda la producción. Estamos hablando de 10.000 hectáreas. 10.000 por 10.000, para que se aquí. ¿Ya? Eso es como el 60-70% del alimento de invierno que va a Santiago para este invierno, 2021. Y de ahí hay otras zonas como Rancagua, la quinta región, que abastecen y que van a tener que ayudar. Pero ese es un cagazo gigante. ¿Y qué pasa? Ahí están los triggers, los gatillos, los gatilladores que van a hacer que la gente se desespere más. Inflación de alimentos, lo que ha hablado muchas veces, poder de compra, sea lo mismo la plata. O sea, no da lo mismo, pero en este caso el alimento es más preponderante, creo yo. Entonces, ese es el tema que yo pienso, como hablaba, también te lo dije la otra vez, como hablaba León, que es Gustave León, el que hablaba de la psicología de la muchedumbre. Y de hecho, la propaganda de Hitler está basada en su libro, de León. Entonces, cuando tú leí esos libros, decís, viejo, lo están haciendo manual. Pero yo creo que o lo tienen tan perfectamente hecho y de repente te dan te sueltan algo así, un 10%. Ya otro día, no, ¿sabes qué? Se nos están colapsando, ya, y ahora un IFE más chico. Pero, como te decía antes al principio de los live, hoy día a mí me dio una serie de sentimientos, rabia, pena, cómo abusan de la gente con los bonos, y al final, ¿qué pasa? La gente está entregando, buscando un salvador, esa es la cosa. Ellos están buscando a alguien que los salve, y sale el Estado como el salvador, con migaja, ¿ya? Porque para los diputados, full todo, bueno, con migaja, pero entregando, ¿qué? Su libertad por eso. Y entregar su libertad por eso, no sé, ahí yo no sé cómo va a terminar, creo que nadie sabe, pero son fuerzas, o no sé si las tienen tan bien estudiadas, o se les pueden escapar. Y ahí es donde yo te digo que donde están preparándose muchas personas es para si las masas reaccionan, porque la masa corre, la masa hay un terremoto y corre para todos lados y grita y pasa encima de la gente. Hay un estudio que se llama Obediencia a la Autoridad, que es súper interesante, que uno no lo pensaría de un psicólogo, un psiquiatra americano, que una de las cosas que se suponía en el fondo es que los alemanes tenían algo malo y por eso habían seguido órdenes que no correspondían en el fondo. O sea, cómo estos tipos que son cristianos, católicos, etcétera, siguieron esas órdenes. Y este psiquiatra americano hizo unos experimentos relacionados con la obediencia a la autoridad, con americanos, y llegó a las mismas conclusiones o llegó al mismo resultado que habrían llegado los alemanes. O sea, cuando una autoridad te pide hacer cosas, incluso dañar a tu prójimo, lo hacen.
por este mismo Son los sentido experimentos de Stanley Milgram, para los ese, que quieren Stanley verlo. Milgram, sí. Stanley Milgram, sí, que hubo una película también con Yves Montand de Costa Gabras, que es una película en parte sobre ese tema. Pero efectivamente, es la sumisión a la autoridad, se llama. Entonces Sí, tú, exactamente, y tú no tienes cómo saber en qué punto es el punto de ebullición en el que la gente deja de estar sometida a esa autoridad. Porque la claro, sumisión a la autoridad llega al punto de dañar a tu prójimo, en el fondo. Con con claro, cosas que lo pueden matar. Ese es el experimento sí. de este Pero aquí, psicólogo. aquí me parece más grave justamente el descontrol de la masa, ¿eh? Lo que hemos visto desde el 18 de octubre, lo que ha pasado, a mí me llamó muchísimo la atención el nivel de descontrol, el nivel de tomarse realmente la ley por su propia mano, etcétera. Ha sido muy fuerte de ver que ya la autoridad no está, ¿ah? Y sobre todo que nadie obviamente respetaba la amenaza de autoridad, porque un tema es la verdadera autoridad de alguna forma es la que no tiene que desenfundar el arma, ¿ah? Ver un policía, un militar armado y decir, wow, no, ese tipo ya lo respeto No existe y eso. voy a acatar, porque No, cuando ya tiene que sacar el arma ya es tarde, o sea, Sí, ya claro. de alguna forma ya no tiene autoridad, sino Así que es. va a tener que aplicar violencia, Ujú, que es distinto. ujú. Entonces, y eso es lo que se ha perdido actualmente prácticamente en todo el mundo, o sea, en Estados Unidos también. Yo Sí. la verdad es que fui muy sorprendido de ver cómo en Estados Unidos no pudieron tampoco domar ahí muchedumbres enardecidas y violentas, cuando uno se hacía más o menos la idea que todavía ahí uno no podía hacer un paso en falso sin tener 4 patrullas ahí interviniendo. Entonces, bueno, fue algo muy fuerte y acá obviamente también. Así que, pero, pero para volver un poco a tu pregunta ahí, porque me parece muy interesante de si todavía es tiempo de entrar en una comunidad o algo así. Mm. Y yo creo que, como dice Sub-Zero, tendría que ser vía amigos o vía familiares que pueden introducirlo a uno, porque son lazos que se hacen con muchísimo tiempo. Yo compré una parcela por Paine en el año 94 y entonces yo me doy cuenta, digamos, que es súper importante como extranjero, etcétera, ¿eh? Digamos que de haber tenido, de tener como esa relación con la gente ahí del campo, etcétera. Yo iba a funerales, digamos, de gente ahí, súper bien acogido y todo. Y, por ejemplo, bien, bueno, es súper importante eso. Y para mí también es un refugio, eventualmente, si tuviera que salir de Santiago, ¿ah? Pero ya son más de 20 años, 25, 27 años que estoy ahí y los lazos se han hecho. ¿Ah? Han conocido a mis hijos, han conocido, digamos, a mis padres que están viviendo ahí. De hecho, como tienen 80 años, están desde hace un año viviendo ahí recluidos. Y todo eso forma efectivamente raíces en una comunidad de gente que también sabe cuáles son las calles que hay que cortar, y cuando unos cabros empezaron a querer quemar ahí una parada de buses durante, no sé, octubre o noviembre 2019, bueno, unos viejos nos fueron a parar ahí diciendo que están haciendo, cabros de mierda, váyanse para su casa. O sea, Pasa, sí. ahí Pasa en fue, las comunidades digamos, más ¿cierto? pequeñas, eso sí. Entonces, y ahí no pasó nada, digamos, porque Sí. la gente cuida sus cosas, ¿no? Entonces uno más o menos sabe que ahí, exactamente. si la cosa se pone con hormiga, Mm. hay más posibilidad de tener una cosa, pero también hay que aportar algo a esa comunidad, o sea, la verdad es que Así es. habrá que trabajar, habrá que aportar cosas, digamos, de su oficio o de cualquier cosa, eso también es muy importante. ¿Mm? Oficios útiles, si no, no pasa nada. Sí, claro, Eso es lo que claro, eso es lo que iba a comentar. En realidad, más que acumular capital monetario, por decirlo de alguna manera, o capital material, en el fondo hay que acumular capital en términos de ser útil.
en una situación como esa, creo yo. Sí. Pero profesores son muy útiles, por cierto, por lo menos. Por es lo que yo supuesto. veo. Sí, claro. No es necesario ser, no sé, un herrero o un especialista en Fíjate, armas. yo Estoy he hablando leído de eso. historias, de Hasta alguien que cocine bien es muy sí, útil. claro. Yo leí Sí, por historias supuesto. de Sí. estos colapsos económicos y la gente que es humorista, ponte tú, que es artista, También, excelente. es muy, muy apreciado, obviamente en esos momentos. Increíble eso. Pero esos Yo, son los lugares correctos que hablan ustedes. Por ejemplo, ¿vieron en los jóvenes revolucionarios cómo quemaron La Vega o Nueva York? nada, Ujú. lo Nada. echaron, pero Nada, no volando, existe. No, igual ni que desde siquiera julio, llegaron. A sí, 10 de julio llegaron. hasta sí, Y 10 de julio los claramente, echaron. claramente. Pero Pero por eso te no digo, pasaron ni yo ni a creo que 5 cuadras de Nueva York o de La Vega. Ni es se súper les pasó por la cabeza. importante, y de hecho fue algo que me hizo clic. Es súper importante el lugar donde vive. Que para mí o sea, Exactamente. no en el sentido, no en el entendido de es bonito, qué sé yo, porque cuando todo está tranquilo, todo es pacífico, somos todos civilizados, está claro eso. O sea, es Obviamente. como es obvio, digamos, si el problema es cuando hay un quiebre, quienes permanecen civilizados o quienes tienen más tendencia a permanecer civilizados y quienes no. Y te tienes que ir a los lugares que tienden a ser más civilizados. Esa es una realización súper importante que he tenido en este tiempo. Y es una variable más. Yo llevo cuánto, una De hora todas las aquí. variables que hay. De todas las variables que hay, yo creo que, como para resumir y cerrar un poco este capítulo, que ha estado re entretenido, yo creo que la conclusión es que estamos encaminados a un colapso económico, que puede acelerarse, colapso económico en el entendido de menos producción de bienes y servicios, catastrófica o muy, muy severa, y eso es por la destrucción que hemos tenido en las cuarentenas. Okay. La destrucción de oferta es muy difícil, sobre todo en las cosas que requieren mucho más capital, como energía, centros productivos, alimentos, logística, etcétera, etcétera. Y eso es muy difícil de recuperarlo. Vamos a tener un periodo de tiempo en el que la gente la gente que fue destruida económicamente o en sus negocios no va a querer invertir. Y por lo tanto va a pasar un periodo de tiempo entre que la gente está reticente a invertir y sube los precios tanto que de nuevo vuelvas a verlo atractivo para entrar. Eso va a pasar un tiempo. Ujú. Algunos años probablemente. Entonces, lo importante es entender que estamos encaminados a eso, que hay factores que lo pueden acelerar muchísimo, como una guerra, por ejemplo, una guerra que está ahí a puerta o está prendiendo luces. Y después podemos hablar en la otra semana, podemos hablar en un live de las alternativas de una guerra, una confrontación Occidente-Oriente. Pero en el fondo, lo que yo veo y un poco la conclusión es que estamos en esa curva de colapso, que están y la están acelerando ciertos eventos que tienen que ver con el gobierno en cuanto a impuestos. O sea, empiezan a colocar esos impuestos y la actividad va a bajar muchísimo más, porque obviamente le están aumentando los costos a la gente, o sea, a los empresarios, y van a tener que reducir los precios, manteniendo los márgenes, y eso significa despido, que va a aumentar mucho más el malestar y todo el control. Y va a llegar un punto en el que no tenemos mucho dinero en el margen, o sea, acumulado en la orilla, pero no hay nada que consumir. Y eso detona la inflación, No. obviamente. Eso es muy Lo perdí inflacionario. al final. Te congelo. ¿Ah? Lo congelé. En el speech final. ¿Te congelaste? ¿Sí? ¿Me ven?